Ella se para en la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia en calle Prudencia, repleta de ciencia en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance, y faltó en todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos una bienvenida a cada uno que nos ven ahí en sus casas y esperemos que se encuentren bien y deseando que en esta mañana sea de gran bendición esta lección. Vamos a tener 2 lecciones en esta mañana y esperemos que sea de bendición. Pero antes, hermanos, de comenzar, de dejar lugar a mis hermanos, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos una oración y nos ponemos en las manos del Señor para así poder empezar? Amén. Ahí en su casa, cierre sus ojos y incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor y bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en este mes, a través de estos medios, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar impartiendo, Señor, tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido bueno, Padre. Te deseamos, te pedimos, Señor, que unjas los labios de cada maestro, que le des la gracia que viene tuya, que viene de lo alto, Señor, para que tu palabra, el consejo tuyo, Señor, llegue a los corazones de mis hermanos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así empezamos, hermanos, y dejemos el lugar a nuestros maestros. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González. Es un placer estar nuevamente contigo en esta mañana a través de estas redes sociales en nuestra escuela dominical. Pues vamos a dar comienzo ya con nuestra lección de hoy. Yo quisiera darte nada más una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar hablando en esta mañana en nuestras clases. La bendición del compañerismo. Es de esto precisamente de lo que vamos a hablar, hermanos, en esta mañana. Un hombre solitario, hermanos, sin familia, adicto al trabajo, ambicioso. Esto, hermanos, es triste, sin valor, vacío, es vanidad y duro trabajo. Es triste, hermanos, estar solos. Es triste no tener quien nos ayude en un determinado momento que necesitemos ayuda. No es bueno estar solo.
La compañía tiene muchas ventajas, hermanos, porque Dios no creó a los seres humanos para vivir sin compañía. Vemos ahí en Génesis, ¿verdad?, que desde que Dios formó al hombre del polvo, dijo también, ¿verdad?, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense, desde Génesis el Señor ya veía, ¿verdad?, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Él necesitaba a alguien a su lado que le ayudara. Como podemos ver, todos necesitamos del amor, la ayuda y el respaldo. Pero no nada más de nuestra pareja, hermanos, sino también de los amigos, la familia y los hermanos en la fe. Nosotros necesitamos ayuda de todos ellos, no nada más de mi esposo, de mi esposa, no nada más de nuestra ayuda idónea, sino de los amigos, de la familia, de los hermanos en la fe, de mi hermana, de mi hermano. Necesitamos ayuda también de ellos. Necesitamos la ayuda de todos ellos para poder sentirnos apoyados. Pero, hermanos, hay otra cosa que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que aún así sería insuficiente si no tenemos la compañía, fíjense bien, si no tenemos la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería insuficiente si ellos no estuvieran tampoco en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos complementan esa compañía que necesitamos a nuestros lados. Es necesario que esa compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté también en nuestras vidas para poder salir adelante. Amén, hermanos. Esto es nada más una pequeña introducción, hermano, de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y sin más, pues voy a dejar ya el lugar a nuestros maestros, que son los que van a entrar de lleno en esta clase de esta mañana, para entender la bendición de tener alrededor nuestro a gente que amamos y que nos ama, ¿sí?, con la cual coincidamos en valores y fe y podamos caminar juntos en armonía el trecho que nos sea concedido. Dios te bendiga, hermano.
entrar al segundo punto, que es el problema del aislamiento, la falta de comunión. Ahí en Ezequiel capítulo 4, verso 8 dice la palabra del Señor: está un hombre solo y sin sucesor, quien ni tiene hijos ni hermanos, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. A veces hay gente que argumenta sistemáticamente que no tienen tiempo para las cosas de Dios. Los jóvenes por el estudio, los adultos por el trabajo, las amas de casa por las obligaciones en el hogar. Estos no son adictos al trabajo, son personas desorganizadas en su orden y prioridades y del tiempo. Debemos, hermanos, organizar nuestro tiempo en la búsqueda de Dios, porque si no nos alejaremos del Señor y no tendremos, una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así como en la historia de Adán y Eva, a quienes al fallarle se apartaron de la voz de Dios y se escondieron dentro de los árboles del huerto. El estudio, el trabajo, la casa, puede ser árboles donde nos podamos esconder del Señor, pero salgamos y pongámonos a cuentas con nuestro Padre Celestial. El mal de la codicia, la descripción de este adicto al trabajo empeora. Hay más, ni sus ojos sacian de sus riquezas. Esto es un codicioso. El diccionario de la Real Academia Española dice que el codicioso, es desear con ansia riquezas u otras cosas. Su afinación al trabajo desconecta su brújula moral y se quedó sin tiempo para hacer de él una familia, ni tiempo para que su alma prospere. Ahí, hermanos, en tercera de Juan, le decía Juan a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Este millonario, la prosperidad, hermanos, material, cuando no hay crecimiento espiritual, se convierte en una ruina. Este millonario de su época no era más que, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Imagino yo que este hombre, si no hablaba con Dios, menos consigo mismo. No tiene tiempo ni para ponerse a pensar en lo que lo que ha de hacer él. Lo único que le motiva era obtener más logros, más riquezas, más dinero, más triunfo, pero ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Lo que leíamos ahorita, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Bueno, hay quienes hacen todo y de todo por el bienestar de su familia, pero ¿qué si no tiene una familia? Abraham decía ahí en Génesis capítulo 15:3, le decía al Señor, ¿verdad? Le pedía, mira que no me has dado prole. ¿Acaso, le decía Abraham, acaso voy a tener que heredar a uno de mis criados? El que tiene buena comunión con Dios tiene juicio. Se dice, hermanos, que es una virtud aquel que trabaja, pero si también trabaja de más, puede perder esa comunión con Dios y la comunicación con su familia. Que Dios les bendiga.
Los beneficios de la comunión con Dios y con nuestros semejantes son muchos. Nunca será mejor ni más productivo el esfuerzo y el disfrute solitario que el del compañerismo. Vamos a empezar a dar el tercer punto y se llama la bendición del compañerismo. Un comentarista dice que es mejor buscarse a alguien para compartir todo en la vida, o para hacer negocios, o hacer una sociedad en negocios. Pero acompañados todo es mejor. Ahí en el libro de Eclesiastés 4:9 dice la palabra del Señor que mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Vamos a estar hablando del mayor fruto. Hay quienes rehuyen al compromiso matrimonial porque piensan que el dinero no les va a alcanzar y mejor no se casan, pero sí les alcanza. Lo único es que se reenfoca el gasto y se aprende a valorar lo que vale la pena. Al pensar dos personas, mejor que una, hay mucho criterio en el uso del dinero. Y se administra con sabiduría porque uno es contrapeso del otro. Y así surge el balance financiero. Adicionalmente la paga, lo mejor es la nueva versión internacional. Dice, obtienen más fruto. El producto maduro y agradable de una planta, esto es para disfrutar mejor del fruto o del trabajo. Nada como tener a alguien con quien compartirlo. Eso es mayor fruto. Ahí mismo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 10, dice, porque si cayeren, el uno lo levantará. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahí estamos hablando de ayuda mutua. La eventualidad de la crisis, la hora de la tragedia, el momento de la oscuridad, es parte del ser humano. A todos en algún momento nos toca pasar por estos valles de dolor, donde hay lágrimas, hay desengano o sin ganas. La soledad agiganta, hermanos, el pesar. Entonces, pero a veces, por el mero hecho de tenerlo cerca o de platicar con alguien o alguna persona de confianza, se siente alivio en el alma. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en alguna ocasión que no hay nadie que nos escuche, que no hay nadie que nos comprenda, que no hay nadie que nos anime? Pero ahí, hermanos, necesitamos esa ayuda mutua de alguien que haya de confianza. Entonces, necesitamos el uno como para el otro. Hay que recordar, hermanos, que la vida cristiana se vive en comunidad. Nadie puede ser cristiano y vivir aislado. O sea, somos un pueblo, somos hijos de Dios, tenemos comunión el uno con el otro y debemos de practicarlo. Por eso hoy más que nunca, hermanos, hoy en estos días tenemos que tener esa ayuda mutua del uno para con el otro. Porque así, cuando el uno caiga, el otro lo va a levantar. Amén. Compañía en la adversidad. Eclesiastés 4:11 dice así: también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Esto pudiera ser una alusión a la vida matrimonial o a la costumbre de la época de compartir el mismo lugar para dormir. Pero el hecho es de que al frente frío
de la noche o el invierno, la compañía de alguien da ánimo y por el otro por igual anima. Entonces es necesario, hermanos, de que usted y yo, pues si usted está casado, pues la compañía en la adversidad pues es mucho mejor. Vamos a estar viendo Eclesiastés 4:12. Dice así: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El punto número 4 y último es fortaleza. Algunos rabinos entienden esta expresión como la fe. Si cada generación decide temer a Dios, y así se forman generaciones de gente santa, abuelos, padres e hijos. En la consejería matrimonial, el pasaje se toma para referirse a la presencia de Dios en el hogar. Entonces vamos a tomarlo nosotros en esta línea, en lo matrimonial. La cuerda trenzada es más resistente y por lo que se anima a poner al Señor en el centro de sus vidas. Entonces, si usted y yo ponemos al Señor en el centro de nuestras vidas, pues cualquier cosa, cualquier adversidad no va a ser tan fácil tumbarnos. Amén. La finalidad de la crisis matrimonial se arreglan conservando la buena comunión con Dios. A veces la falta de conciencia de que está en medio de una guerra espiritual hace que se relegue la oración o que se olvide. Cuando usted y yo tenemos un problema muy grande, se nos olvida porque el problema es más grande que nosotros y nos invade. Entonces, y el problema escala y no oramos. Pero la oración conjunta permite la victoria espiritual. La vida cristiana se vive en comunidad. Nadie puede ser cristiano o vivir aislado. Nadie puede llamarse cristiano y no tener una vida en comunidad, de fraternidad, de iglesia, de oración. Ahí en el libro de Juan, hermanos, hay una historia que nos narra el apóstol Juan en el capítulo 17, todo el capítulo, pero en el capítulo 23 dice estas palabras: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que seamos unidos. Jesús ahí está orando, hermanos, por sus discípulos y para que haya unidad. Y en todo este capítulo el Señor lo reitera. Ahí en el libro de los Hechos 2:11 nos habla también de otra experiencia muy bonita. Dice que cuando el día del Pentecostés, dice que cuando estaban todos unánimes juntos, llegó de repente el Espíritu Santo. El aposento alto, hermanos, es una voz singular que expresa fraternidad, congregación, que expresa comunión, donde trasciende lo personal para convertirse en lo comunitario. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas se desborda sobre el pueblo del Señor. Entonces, ahí, hermanos, usted y yo tenemos que dar ese ejemplo de estar en comunión el uno con el otro. Entonces, toda esta enseñanza, hermanos, que nos da el apóstol, el Eclesiastés, nos está dando que tenemos que estar en comunión, que tenemos que estar en unidad. Amén. No podemos estar alejados, no podemos estar aislados, no podemos ser hermanos solos, solitarios. ¿Por qué? Porque no estamos dando un fruto. Entonces, yo les hago una pregunta en esta noche. Y con esto yo me despido. ¿Qué opina de aquellos que prefieren hacer todo por sí mismos? Que no les gusta trabajar en equipo. Amén. Dios les bendiga.
Dios te bendiga nuevamente, hermano. Hemos llegado ya al final de nuestra clase de hoy. Vamos a ver ya nuestra conclusión. ¿Cuál sería nuestra conclusión aquí, hermanos? Bueno, nuestra conclusión es que la vida de un solitario y de un hombre codicioso y adicto al trabajo no es el camino más correcto, porque no hay plenitud de vida ni satisfacción perdurable. Ese no es el camino correcto que se debe de llevar, de estar solo siempre. Ese no es la mejor decisión que tengamos o que podamos tomar. Es mejor, hermanos, buscar compañía de personas que presenten identidad de valores familiares, morales y espirituales. Es necesario estar cerca de toda esa clase de personas, ¿verdad? Que nos puedan ayudar, que nos puedan orientar en algún problema que se nos pueda presentar. Moisés le dijo a su suegro, ¿verdad? Ven con nosotros y te haremos bien. De hacer el bien y de la ayuda mutua no debemos de olvidarnos nunca, hermanos. Eso lo debemos de tener muy presente. Debemos de ayudar al necesitado. Debemos de tender la mano a aquellas personas que en su momento dado necesiten de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, para eso estamos, ¿verdad? Para ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo, aunque no esté dentro de nuestra iglesia. Hay que ayudar a nuestro prójimo como si las cosas que le fuéramos a dar o como si lo que fuéramos a hacer por él sea para nuestro Dios. Es nuestro prójimo y debemos de amarlo, sea como sea. Esas ayudas no debemos de decir no, sino al contrario, ayudar con gusto a las personas que lo necesiten. Esa sería nuestra conclusión, hermano. No olvidarnos de la ayuda mutua. No olvidarnos jamás de que debemos de hacer el bien. No olvidarnos jamás de tender la mano a aquellas personas que lo necesiten. Dios te bendiga, hermano. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Soy Norma González. Es un placer estar nuevamente contigo en esta mañana en nuestra escuela dominical a través de estas redes sociales. Pues vamos a dar comienzo ya con nuestra clase de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de la vanidad de la fama, hermanos. Yo quisiera darte una pequeña introducción sobre esta clase, de lo que vamos a estar hablando a través de esta escuela dominical. Bueno, hermanos, la fama, al igual que las riquezas, son satisfacciones pasajeras nada más y no tienen ningún beneficio para la eternidad. Y en ocasiones, ni siquiera para la vida presente. ¿Por qué? Porque esa fama la vas a tener por un momento nada más, no te va a servir para toda la eternidad, ni la vas a tener para toda la eternidad. Al igual, ni siquiera les decía ahorita, en algunas ocasiones ni siquiera para la vida presente. ¿Por qué? Porque tienes la fama en su momento,
pero se termina y hasta ahí llegó. Ya hasta ahí se quedó esa fama que tú tenías, esa fama que se tenía, se terminó. Y no te sirvió muchas veces para nada. Hay que conocer, hermanos, lo que la Biblia nos enseña con respecto a la fama. Debemos de apreciar el valor de una vida grata ante Dios antes que la popularidad entre los hombres. La fama, hermanos, es sin lugar a duda muy atractiva y forma parte de la ambición de muchas personas. Forma parte de la vida de muchas personas, ¿verdad? Que quieren ser famosos, que quieren sentir esa fama. La fama se puede alcanzar o se puede alcanzar una popularidad cuando se destaca en el arte. Esos son unos ejemplos nada más, ¿verdad? En el arte, en la pintura, en el canto, en la música, en la actuación, en la danza, etcétera. En muchas cosas más puedes alcanzar esa fama o puedes alcanzar esa popularidad. Pero también se obtiene fama por adquirir renombres por posición social o política, por hacer obras de caridad, pero también por la forma de predicar o enseñar. Inclusive hasta por el apellido que se tiene, se llega a esa popularidad o se tiene esa fama, ¿verdad? Pero además se puede también, hermanos, a tener cierta reputación por actos reprobables o violentos, como fue el caso de la mujer que nos habla ahí en Lucas, ¿verdad? Que estuvo a los pies de Jesús, de quien se dijo que era pecadora. La fama se consigue por las consideraciones de los que nos rodean. De esto es de lo que hablaremos, hermanos, y de esto es de lo que aprenderemos en esta clase de hoy. La vanidad de la fama. Dios te bendiga, hermano.
estar viendo el segundo punto, que es la fama es pasajera. Allí en Eclesiastés capítulo 4, verso 13 dice la palabra de Dios: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no sabe ser aconsejado. Parece difícil relacionar con la vanidad de la fama el pasaje que nos ocupa. La palabra vanidad en el hebreo, hermanos, es hebel. Ahí en Eclesiastés capítulo 4 se refiere primero a un ídolo o un objeto creado por el hombre y vacío, y en consecuencia carácter de valor. Eso es lo que es la palabra vanidad en el hebreo. Sin embargo, si consideramos que tanto el joven pobre, sabio, como el rey viejo y necio, le sucede lo mismo al final de sus días, es decir, será desechado, entenderemos que la naturaleza de la fama es como el viento que pasó y se perdió en la inmensidad. La fama se va con el tiempo. Nada de lo que experimentamos en esta vida es para siempre. Inevitablemente todo tiene un principio y un fin. En la comparación entre el joven pobre y el viejo rico, el predicador descubre los pasajes que es el reconocimiento. El muchacho salido de la cárcel debe de ser totalmente un desconocido en comparación al rey que debe de tener una larga historia como parte de la familia real. En algún momento morirá el rey viejo y ese joven, sin buscarlo, ascenderá al trono impulsado por otro de su edad y pasará de ser un empresario en el anonimato al reconocimiento de todo un pueblo. Sin duda, un gran cambio. Inevitablemente pasarán los años y la edad alcanzará al joven, haciendo evidente la incapacidad de gobernar por haber perdido su fuerza y unión a ese parecer que terminará siendo un necio. Pronto los seguidores del muchacho también envejecerán y morirán, volviendo a repetirse nuevamente la historia. Ahí la palabra del Señor, la Nueva Versión Internacional, dice: muchos de los que viven después tampoco quedan contentos con el sucesor. No importa la fama o posición que el hombre tiene cuando es producto de la admiración del público, es vanidad. No importa la fama o la posición, hermanos, ¿verdad? Que tiene el hombre ante el público, todo es vanidad. Cuidado con anhelar o tener esto. Se va con el individuo. En realidad al hombre solo le pertenece sus actos. La fama es una creación de las personas. Los grandes ídolos en el mundo son formados por la gente y duran hasta que se levanta otra generación o alguna otra persona que suple al anterior. El autor no establece con claridad quiénes son las personas de su historia, y aunque dejan varios puntos oscuros, queda bien claro que la fama no es un valor permanente y que no puede proporcionar felicidad, además de que no está en las manos del individuo mantenerla. Por lo tanto, la fama es pasajera y tan absurda que termina siendo un conflicto o aflicción para el hombre. Que el Señor les bendiga.
lección, la vanidad de la fama. Punto número 3, lo que es mejor para nosotros. La literatura hebrea no es la única que considera la sabiduría como una virtud que se adquiere con la edad, y por lo tanto, entre más joven, menos sabio y más necio. Salomón invirtió este principio para enseñar que hay valores que no se adquieren con la edad. El dinero, o con dinero, o posición social. En este caso, es preferible ser joven que sabio, que ser famoso y necio. De la reflexión de Eclesiastés, del versículo 4, del capítulo 4, versículo 13 al 16, podemos tomar 3 cosas que debemos de considerar. Número 1, sabiduría. En el contexto joven, se refiere en realidad a un niño indefenso que no es capaz de tomar decisiones. Por lo tanto, el sabio Salomón nos dice que es preferible un niño que pueda con el crecimiento adquirir sabiduría, aunque no llegue a ser famoso. Y un adulto que se echa viejo y que es convertido en un necio. El mensaje de Salomón posiblemente tenga doble intención de mostrar no solo lo vano, que es alejar y buscar la fama y poder, sino lo absurdo de ser reconocido con un carácter agresivo, insolente y rebelde. Es mejor buscar sabiduría. Un factor importante de la fama es la necesidad del reconocimiento por parte de la multitud. Sin prácticamente no se puede hablar de fama. Por eso es necesario analizar nuestros estímulos personales en el servicio cristiano. Nosotros no podemos caer en la necedad de buscar aprobación de la muchedumbre, de tener más like o en una publicación o algún reto en redes sociales. No tenemos que buscar usted y yo reconocimiento de la gente, hermanos, sino que tenemos que dar un buen testimonio. ¿Para qué? Para ser reconocidos principalmente por Dios. Buscar el rostro del Señor, anhelar su llanura de su Espíritu Santo para ser reconocidos por Dios, no por la gente. El esfuerzo. La fama no viene sola. Generalmente es necesario hacer un gran esfuerzo para conseguirla. Al final trae aflicción de espíritu. Y se refiere al esfuerzo que se hace con tal de conseguir lo anhelado. Al final de cuentas no hay esfuerzo que valga la pena. Cuando lo que se persigue es como correr tras el viento para alcanzarlo y poseerlo. Es como alimentarse con vapor. No vale la pena, hermanos, buscar reconocimiento humano, ni la fama, ni hacer grandes cosas para que la gente sea reconocida por la gente. Sino al final de cuentas, lo que usted y yo anhelamos es estar un día en la presencia del Señor, que eso sea nuestro anhelo y nuestro esfuerzo día con día para conseguir llegar con vestiduras blancas hasta la presencia del Señor. Que eso sea nuestro anhelo. Amén. No que vayamos con cosas ficticias, que todo es vano y no ser reconocido ni buscar fama, porque esto trae aflicción de espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga.
Dios te bendiga nuevamente, hermano. Pues hemos llegado ya al final de nuestra clase de hoy. Vamos a ver ya nuestra conclusión de esta clase. Pues, ¿cuál sería aquí nuestra conclusión, hermanos? Bueno, que posiblemente no tengamos el interés de ser reconocidos por las multitudes, ni tampoco estamos buscando ocupar una posición en el liderazgo local o nacional, ¿verdad? Tal vez ni siquiera tengamos el deseo de servir en la iglesia. Pero en realidad, hermanos, sin importar nuestros anhelos, debemos analizar las razones por las que estamos o no dispuestos a involucrarnos en el servicio cristiano. Hay que analizar, hay que meditar, ¿verdad?, en lo que queremos o por qué estamos dispuestos a involucrarnos en el servicio cristiano, ¿verdad, hermanos? Vale la pena preguntarnos qué estamos persiguiendo, porque es muy fácil perderse en el interés de hacer un nombre, pero la enseñanza de Eclesiastés, hermanos, es muy clara. Nos dice, cuidado con la vanidad de la fama, porque finalmente recordemos que si hay algo por lo que podemos ser reconocidos, es porque el Señor está con nosotros. Es porque el Señor nos ha dado eso que estamos haciendo, porque el Señor es el que nos ha confiado en nosotros para que nosotros hagamos ese trabajo. Amén. Cuidado con buscar o anhelar o tener fama. No sea que terminemos siendo un rey viejo, hermanos. Hay que hacer las cosas y hay que trabajar en el servicio de Dios si así lo queremos, pero no por querer tener fama, hermanos, sino hay que hacerlos por amor a Él y porque si estamos al servicio de Él o si tenemos un cargo o si tenemos un buen trabajo, tenemos un buen puesto en nuestro trabajo, es porque el Señor ha estado con nosotros, es porque el Señor nos lo ha dado. Pero eso no quiere decir que es porque yo solo hice todo esto, por eso soy famoso, porque fue por mí que estoy en este lugar, porque fue por mí que yo estoy desarrollando esto. No, hermanos, hay que tener en cuenta que todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque el Señor está con nosotros. Dios te bendiga, hermano.